Vitkov es tan tonto que cree que está hablando con un representante de Rusia y que su conversación no está siendo grabada, ¿o qué? Inglaterra y de la misma manera la Unión Europea quieren que la guerra continúe, pero la América de hoy no quiere que la guerra continúe. Ese es todo el conflicto. El dinero se iba a Ucrania, a Israel y a otros lugares en lugar de gastarse en nosotros. Saben, Trump siempre tuvo el principio de confiar, pero verificar, ¿no? Entonces, ¿Trump confía en Putin o no confía? ¿Qué importancia tiene eso? Por eso, la elección no es entre ganar y rendirse, sino entre ceder una parte o cederlo todo, y a eso le llaman el plan de Trump. Puede ser muy desagradable para Ucrania y trágico para Ucrania y demás, pero es realista. 10 años más de guerra causarán hasta 2 millones de muertes, 6 millones huirán y Ucrania desaparecerá. Hoy nos acompaña León Weinstein. León, hola, nos alegra verlo. Buenas tardes, gracias. Bueno, ¿de qué periodo hablamos? Siguen las conversaciones sobre quién, para qué y por qué filtró las grabaciones entre la parte rusa y la estadounidense. Y en esta situación se pueden sacar varias conclusiones de las cuales hablaremos un poco más adelante. Pero en general, León, ¿qué vio usted en este momento? ¿De qué habla esta filtración? Para ser honesto, nada, gracias. Es decir, primero, no estoy 100% seguro de que sea una grabación real. Segundo, no estoy 100% seguro de que no sea un montaje. Servicio de mensajes cortos como Weste Leikuepiban, grabación privada editada y reeditada. Porque nadie dice de dónde viene, nadie afirma que así sea. Pero supongamos que así es. Y yo en realidad no veo nada ahí. ¿De qué hablas? Se podría hablar de algo inventado desde mi punto de vista. Tal vez ustedes encontraron algunas cosas de las que quieren hablar y llegaremos a algunas conclusiones. Pero después de revisar todas esas grabaciones, unas 5, 6, tal vez 7 veces, no encontré nada. ¿Y por qué? En realidad, ¿cuál es el alboroto? El alboroto se trata de que Witkoff de alguna manera ayudó a la parte rusa a entender cómo acercarse a Trump, cómo encontrarlo. No es que sean puntos débiles, pero sí el enfoque que sería beneficioso para la parte rusa para obtener lo que desea. ¿Hasta qué punto en estas grabaciones, en estas conversaciones, podemos notar que Witkoff entendía cómo se podía manipular a Trump? No vi nada de eso ahí. Él dijo, chicos, traten a Trump con respeto y ellos ya lo trataban con respeto, ¿eh? El corazón, o sea, el camino al corazón de un hombre es a través de la adulación. Sí, bueno, correcto. ¿Hay alguien que no lo sepa en la vida? O sea, el camino a mi corazón es a través de la adulación. Estoy casi seguro de que, a menos que seas Superman, el camino a tu corazón también es así. La verdad, yo no veo nada ahí, no veo absolutamente nada. No entiendo en absoluto por qué, señor Bohr. Probablemente soy la persona equivocada para hablar de esto, simplemente no entiendo el problema. Chicos, cuando hablen con Trump, empiecen diciendo que él hizo algo grande y que busca la paz. Y que, ¿entienden? Eso está bien. Ok, está bien, de todos modos lo hacemos cada vez. ¿Y cuál es el sentido? O sea, ustedes se lo imaginan. Entonces, que después de eso no lo escribió en el informe, o sea, que es tan idiota que no sabía que todo eso se escribe, se estenografía y se le entrega a Trump en su escritorio. Eso es algo que no puedo entender. O sea, si alguien se imagina que Vitkov es tan tonto, sí, así de corto de vista, un viejo senil que piensa que está hablando con un representante de Rusia sobre uno de los problemas mundiales más importantes de la actualidad y que su conversación no está siendo grabada o qué. Y luego piensa que está siendo grabada y que no va a ningún lado. Y no le ponen esa transcripción en la mesa a Trump, y él mismo no va con esa transcripción, y Trump no lo discute. Eso es lo que no puedo entender. O sea, entiendo lo que quiere decir. Él le ocultó eso a Trump y le dio a los rusos la oportunidad de meterse en el alma de Trump. Chao, disculpe. Existen varias versiones
Algunos creen que los rusos organizaron la filtración para frenar las negociaciones y seguir la guerra. Otros piensan que les beneficia, digamos, a los halcones. En los Estados Unidos de América, quienes quieren destituir a Witkowa y también están en contra de que ese plan de Trump funcione, y llegan a la conclusión unánime de que, sin importar cuál de las opciones sea la verdadera, es evidente que las grabaciones aparecieron justo ahora, en el momento en que se están presentando las iniciativas de Trump sobre la vía pacífica y su plan. Y el objetivo es uno solo: retrasar las negociaciones. Y para obstaculizar a Trump, ¿hasta qué punto esta filtración realmente puede influir en el curso del proceso de paz? ¿De ninguna manera puede? En absoluto. ¿Y cómo puede influir él? ¿En qué? ¿Que o Ucrania por eso no aceptará negociar, o Rusia triplicará la cantidad de balas que dispara? O sea, ahora estamos hablando de algún tipo de tontería sin sentido. O sea, entiendo que esto es interesante, ¿no? Entiendo que esto emociona, por así decirlo, a la gente, pero no lleva a nada. No pasará nada, llegaremos. Amigos, estimados espectadores, escriban su opinión en los comentarios. ¿Cómo perciben estas publicaciones? ¿Qué tan, digamos, peligrosas pueden ser en el futuro para las negociaciones? Y en el contexto de estos procesos, estamos observando el discurso de Putin. Se dijeron muchas cosas. Declaró que está de acuerdo en que este plan de Trump de 28 puntos puede ser la base de un futuro acuerdo que puede ser utilizado. Aclaró que nunca existió un proyecto de tratado de paz. Había un conjunto de preguntas, como dijo Putin. ¿Cómo influye esta diferencia de interpretaciones en el plan y las preguntas sobre la posibilidad de negociaciones reales? ¿En qué temas cree que Moscú busca concesiones? Creo que este es su plan. De nuevo, no quiero entrar en detalles porque los detalles siempre se resuelven, como se dice, durante las negociaciones directas. Y también dicen que el diablo está en los detalles, sí. Se puede inventar lo que sea, pero todo puede fallar en los detalles, como ocurrió con Minsk I y Minsk II. Pero en este caso concreto, todo lo que dice Putin es esa posición general, sí, la carta que podemos jugar. Continuará. La lista de preguntas necesita aclaraciones, por supuesto. La lista de preguntas, claro que necesita aclaraciones. Por supuesto, no está claro qué son las garantías, no está claro por cuántos años Ucrania no ingresará a la OTAN. No está claro, bueno, hay muchas cosas que no están claras ahí, sí. Pero eso probablemente, ¿para qué detallar todo cuando no se han acordado las cosas principales? Por eso, bueno, no sé cómo explicar esto a la gente. Dirigí una empresa grande durante mucho tiempo con 20.000 empleados. O sea, mucho trabajo serio de negociaciones y demás. Vas a una negociación y, como se dice en inglés, lo haces. Puntos clave. Puntos clave son, por así decirlo, puntos de bala. ¿Qué significa eso? En principio, tenemos que ponernos de acuerdo en que queremos esto, tanto ustedes como nosotros. Bien. Y más o menos vamos en esa dirección. Bien, bien. O sea, anotamos que esto es lo que queremos. Esto es una pregunta, una afirmación, como dice Putin, o un punto clave, como en América. Y ahora, después de que fuimos directores, yo dirigí esta empresa, llegamos a un acuerdo con alguna autoridad municipal, algún jefe del país o algo así. Después de eso, lo pasamos ya sea a nuestros abogados o a nuestros negociadores. Ellos ya hacen un contrato a partir de eso que vuelve a nosotros, a los directivos, para que lo discutamos en su forma final. Eso que ahora llaman el proyecto de Trump, el plan de Trump, no sé, es el plan de Dmitriev, es el plan de Witkoff, es el plan de Kushner, no sé de quién es, lo llaman el plan de Trump. Es realista. Puede ser muy desagradable para Ucrania y trágico para Ucrania y demás, pero es realista. Y en eso se diferencia, digamos, del plan que propusieron los europeos, entendiendo perfectamente que todo lo que dicen solo prolongará la guerra y, al contrario, la avivará en vez de apagarla. Por eso escuchamos a Starmer decir que Europa no creará su propio plan, solo perfeccionará el de Trump.
Bueno, claro, porque lo que dijeron desde el principio, lo que expresaron, fue simplemente incitar la guerra, como lo hicieron en el 2022, Rusia y Ucrania, después de 3 semanas, 34 días, disculpa, después de 34 días de guerra, Rusia estaba en un estado absolutamente atónito. Pensaban que al quinto día tomarían Kiev, pero se retiraron y perdieron la batalla por Kiev. No entendían lo que estaba pasando. Y ellos fueron en general a negociar, como nos contó Arajamilla y luego lo contó Arestovich. Arajamilla estuvo presente, encabezó este asunto, Arestovich no estuvo presente, pero habló con los miembros de ese equipo, fueron a Estocolmo, luego a Estambul. En Estambul hablaron, llegaron a un acuerdo y regresaron. El gobierno de Zelensky aceptó y planeaba regresar al día siguiente o al otro para firmar. Llega Boris Johnson, no son mis palabras, lo dijo Arakamian, y así fue, y así fue, y así fue, y así fue. Lo desean, si la gente no entiende, quieren. Y la América de hoy no quiere que la guerra continúe. Ese es todo el conflicto. Suicidios. Entonces, ¿cree usted que este plan ya no va a cambiar radicalmente? No lo sé, no puedo decirlo. Creo que Rusia no aceptará un plan tan cambiado. Y vamos a estar dando vueltas en círculo así. Otros 2 o 3 años de guerra. Estados Unidos dejará de suministrar. A partir del 1 de enero, creo, ya no haremos nuevos contratos de suministro. Eso significa que no daremos dinero y no suministraremos armas. Y al parecer, a partir del 1 de enero, dejaremos de suministrar datos de los satélites, esos datos de guía, gracias a los cuales Ucrania puede atacar varios objetivos lejanos. O sea, en el presupuesto ucraniano, de los 95 a 100 mil millones de dólares necesarios, se forman 45 de esos 1.000 millones, 45 de esos 100 venían de Occidente. No hay recursos en Ucrania, ahí generaban unos 55.000 millones con su propio dinero. Prefiero hablar en dólares por comodidad. Puedo usar grivnas, pero podría confundirme. Europa podría aportar hasta 45.000 millones, aunque calcularon 12.000 millones al año, pero pueden lograrlo. Bueno, está bien, pues 15 los van a juntar de algún lado, los van a sacar. Un déficit de 30.000 millones de dólares implica que 2/3 del armamento para Ucrania dejarán de llegar. No van a llegar, así que no hay balas, misiles ni minas. Sí hay, pero solo 1/3 de lo que había. Entonces, si hoy por cada disparo de Rusia, Ucrania responde con uno, mañana responderá con uno por cada 10 o 12 disparos. ¿Qué significa eso? Significa que no es posible atacar, no es posible contraatacar, no es posible realizar grandes operaciones de cerco, captura y demás, y probablemente implica una defensa cerrada y retirada lenta, porque de vez en cuando ocurrirán avances de las tropas rusas, el cerco de combate irá retrocediendo. No soy militar, por eso cuento esto con cara de inteligente, dejando de lado esas tonterías. Pero sé algo con certeza, si no avanzas, retrocedes. Prácticamente no sucede que un lado pueda avanzar y el otro no, y Rusia fácilmente levanta cuerpos absolutamente desarmados o armados con viejos rifles y los lanza hacia adelante, para que Ucrania use la mayor cantidad posible de balas, proyectiles, minas y misiles, simplemente para reducirlas, y que mueran otros 30, 50 o 100 mil, así es. Sé que tienen problemas para reclutar, pero a ellos no les importa. En Ucrania reclutan personas de su propio país, no las entrenan y las envían a la batalla donde mueren. Eso se llama carne de cañón, pero esa carne de cañón en algún momento, de todos modos, mata a cierta cantidad de ucranianos. Y por decirlo así, se consumen ciertas reservas en ellos. Rusia está en una situación distinta a Ucrania, ya que la guerra no ocurre en su territorio ni su país está siendo destruido. Y el problema de Ucrania es que, en cuanto Estados Unidos entra en el modo que ya fue anunciado por el vicepresidente de los Estados Unidos, Vance,
Reducimos el tiempo en asuntos internacionales del 80% al 20% y cambiamos el enfoque. Y ahora el 80% de nuestro tiempo, esfuerzos, dinero y demás lo destinamos a los asuntos internos y solo el 20% a los externos. Y Ucrania, por así decirlo, es solo una pequeña parte de ese 20%. Por cierto, el público estadounidense tampoco quiere ayudar a Israel, aunque en ese aspecto es un poco mejor. Más personas desean ayudar a Israel y Ucrania. Ya es un número increíblemente pequeño, al menos entre las personas que apoyan a Trump, Make America Great Again y cosas por el estilo. O sea, la gente simplemente no fue a votar porque hay demasiado dinero y por la perspectiva en general. El dinero se iba a Ucrania, a Israel y a otros lugares en vez de gastarse en nosotros, decían ellos. Aquí tenemos que apretarnos el cinturón para que, ya sabes, allá en Ucrania, que no se preparó para la guerra, ahora tengamos que ayudarlos nosotros. ¿Por qué esto se hace a mi costa? Les estoy transmitiendo una confesión honesta sobre algo que la mayoría de la gente no les dirá. Porque eso lo escriben en los periódicos locales, ¿no? En los estados, que luego deciden a dónde va nuestro problema gubernamental y presentan sus esfuerzos. Trump y parte de la sociedad estadounidense solo estarán contentos. Si la guerra sigue en estas condiciones, este periodo solo es una transición hacia la Unión Europea. Pero lo principal es quitarse de encima esa carga de responsabilidad. Sí, con una corrección así, yo no lo llamaría una sociedad estadounidense, yo lo llamaría así. Aquellos que apoyan al presidente Trump, porque para él hoy son las personas más importantes, son aquellos que lo apoyan, por decirlo de alguna manera, la mitad de la población del país. Estas personas no quieren que el dinero, los esfuerzos, la atención y cosas por el estilo estén en el extranjero. Ellos quieren que todo eso esté aquí. Ha pasado un año desde el inicio del mandato de Trump, me refiero. La cantidad de personas que apoyan las políticas y actividades de Trump ha disminuido o aumentado, se ha aclarado. Tenemos una historia asombrosa. Hace medio año, en el Partido Republicano, aquellos que votan por Trump, el 86% apoyaba a Trump. Anteayer se realizó una encuesta. El 86% apoya a Trump. No son malos números. Eso nunca había pasado. A Clinton lo apoyaba el 79%, a Obama el 76% en su mejor momento y el 79% es el mejor indicador desde el inicio de la guerra en Afganistán. A Bush lo apoyaba el 72% o 74% cuando la gente estaba entusiasmada. Algo como lo que está pasando con Trump nunca había ocurrido en los últimos 50 o 60 años y antes de eso no hacíamos encuestas. Por cierto, en el contexto del plan de paz, Axios informó que Facuster propuso el plan, Vance lo revisó y Rubio lo aprobó, como un solo equipo y administración. Y esto rompe los mitos de que en la administración de Trump hay alguna división interna. Así que la ausencia o presencia de una división en la administración de Trump cambia la posición en las negociaciones. Bueno, ya sabe, cuando hay una división, entonces de inmediato nosotros, los socios y los oponentes, reciben señales diferentes y entonces no saben cómo reaccionar ante eso, si aceptar o no aceptar, cosas así. Y cuando hay una opinión unificada, todos entienden que no va a cambiar, o sea, puede cambiar si pasa algo, pero esa es una opinión unificada, por así decirlo, forjada dentro de la administración. Y hay que tomárselo en serio, porque para cambiarlo, de nuevo, para que el equipo se siente y cambie algo, o para que el jefe diga, no, muchachos, así no funciona, piensen diferente. Repito, amigos, escriban su opinión debajo de este video. También nos interesa su reacción a lo que dijo Putin hoy en la conferencia de prensa, que las tropas ucranianas deben retirarse de los territorios que ocupan, entonces cesarán las hostilidades. Algo similar dijo también Trump, que mediante un proceso de negociación o mediante acciones militares, tarde o temprano Ucrania podría perder otra parte de sus territorios. En el contexto de grandes acuerdos, en su opinión, ¿cuánto confía Trump en Putin en estos procesos y en tales acuerdos?
¿sabe? Trump siempre ha tenido el principio de confiar, pero verificar. Es decir, confías en cualquiera al 100%, pero organizas tus acciones de tal manera que la otra parte no pueda engañarte. Las relaciones de confianza, amor, adoración y cosas por el estilo no tienen nada que ver con los negocios. Lo que estamos diciendo ahora también es negocio, tal vez no en el sentido en que lo entienden allá, en Ucrania y en Rusia, pero es exactamente el mismo tipo de negocio. Alguien toma decisiones, alguien puede intentar, si el contrato no está muy bien redactado, por así decirlo, aprovecharse de algún vacío legal, alguien intentará no cumplir con las condiciones del contrato. Hay que prepararse antes para todo esto. Saben, recuerdo que la primera vez que llegué a la Unión Soviética fue en el 89, vean, era la primera vez después de 20 años de ausencia. Para ese entonces, bueno, ya estaba ahí, ya había estado en la política, por así decirlo, en Israel, y luego en Estados Unidos también participé y dirigí varias organizaciones y empresas. Tenía experiencia occidental, pero ninguna soviética. Fui administrador en el estudio de cine Lenfilm y montaba obras de teatro en la universidad. Y la experiencia de esas negociaciones, por así decirlo, todo comenzó para mí primero en Israel y luego me mudé a Estados Unidos. Me invitaron a trabajar aquí y, por así decirlo, firmé un contrato y me mudé aquí. Y recuerdo cuando traje mi primer contrato a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en ese entonces firmábamos. En Moscú hay un parque y una iglesia llamados Gorky. Me lo entregaron a mí como director de la empresa para su reconstrucción, para su remodelación. Y traje conmigo un contrato americano normal, de 60 páginas. Ellos se sorprendieron mucho porque traje un contrato tan estricto. Les pregunté por qué lo consideraban así. Si está escrito, si ustedes hacen esto, entonces pasa esto. Ellos no entienden cómo firmar un contrato en el que no hay huecos por donde puedan escaparse. Esa es la diferencia con los estadounidenses, ¿no? Que llevan 200 años con esto, ya lo tienen en la sangre, que cuando se firma un contrato toma en cuenta hasta el más mínimo movimiento. Y si decidiste hacer esto y lo hiciste así, ¿cuál será la respuesta? Es decir, todo eso se prevé de antemano. ¿Trump confía en Putin o no y qué importancia tiene? Bueno, me parece que en la gran geopolítica, cuando se decide el futuro de un gran país, eso sí tiene mucha importancia. O sea, Cartago al firmar con Roma confiaban el uno en el otro ¿o qué? ¿Tras la Primera y Segunda Guerras Púnicas firmaron tratados dos veces? Sí, para nada, no confiaban el uno en el otro, en absoluto, ni por un segundo, y eso fue lo que Roma demostró. Regresaron después de la Segunda Guerra con todos los documentos firmados. Salió ese tal Nititsi, cómo se llamaba? Maldita sea, lo olvidé. Perdón, ahora mismo tengo la cabeza en otra parte. El general líder de la legión que vino y dijo, Cartago debe ser destruido, Nuschen. Eso fue porque firmaron los tratados, y el día en que aprobaron el tratado, decidieron cuándo atacarían Roma a Cartago. Editor, Sí, vivimos un momento geopolítico delicado, pero mencionó el negocio. Editor, Trump no solo es político, también es un empresario famoso. Me parece que en cualquier tratado, en cualquier acuerdo, como él dice, Trump busca cierto beneficio. ¿Cuál es el beneficio para los Estados Unidos de América o para el propio Trump en el contexto de una solución pacífica entre Rusia y Ucrania? un asesinato completamente idiota de persona que impide las relaciones normales entre los estados, agrava las relaciones, crea bloques, crea la necesidad de imponer ciertas sanciones. Es decir, impide lo que debería estar ocurriendo, es decir, el comercio, la competencia, el intercambio comercial y cosas por el estilo, la mejora del bienestar. En lugar de eso, una especie de plaga que, por así decirlo, Rimshin hace explotar en la prisión, alguien es asesinado, alguien odia a alguien y eso impide una vida normal. Ese es nuestro principal problema. ¿Por qué pregunto esto? Porque le pregunto a Putin y en general a la parte rusa. Ellos han enfatizado repetidamente que se necesita el reconocimiento internacional de las decisiones, y no de Ucrania, sino de los actores clave a nivel mundial. Es decir, esto en primer lugar me parece que es un mensaje dirigido específicamente a Trump. Sí, porque es Estados Unidos. Y según entiendo, Rusia busca sacar la cuestión, incluida la de los territorios, del marco de las relaciones bilaterales con Kiev, y convertir esto precisamente en una negociación global, una negociación con Washington.
¿Y por qué negociación? ¿Qué tipo de negociación? Dicen, muchachos, si vamos a llegar a un acuerdo que sea entre todos, no solo algunos, ustedes están incitando a Ucrania a luchar contra mí. Bueno, entonces también digan algo de su parte, pongan su firma. No estoy diciendo que Putin sea bueno y los demás sean malos. Usted está diciendo cosas reales ahora, por eso le respondo de verdad. Rusia dice, yo, nosotros, miren, miren. Recuerda Minsk I y Minsk II, sí, claro, Minsk I de 2014 después de Ilovaisk y Minsk II de 2015 después de Debaltsevo. Entonces, ambas veces Rusia quería lo mismo, exactamente lo mismo. Ellos querían un cese, es decir, un alto al fuego inmediato. Ellos querían que la amnistía fuera para todos y su propuesta principal era la descentralización de Ucrania, transformándola de un Estado unitario a un Estado federal. ¿Para qué necesitaban eso? Para que esas dos, tres o cuatro, no sé cuántas regiones que están habitadas por población rusa tuvieran voz en la toma de decisiones sobre algunos asuntos federales comunes. O sea, ellos querían que Ucrania se convirtiera en algo parecido a los Estados Unidos de América. Ah, no veo nada malo. Entiendo que fue ofensivo para Ucrania, pero para mí no importa. Si no querían, no querían. Aquí están las exigencias en Rusia. Entonces, ¿por qué no se logró la primera vez? Ucrania decía, primero salgan del territorio de Ucrania y luego haremos reformas. Rusia decía, no, primero hagan reformas y luego saldremos del territorio de Ucrania. Pasó un año, no se calmaron, siguieron peleando, hubo Minsk II. ¿De qué trataba Minsk II? Cese inmediato al fuego, amnistía, descentralización del país federal, es decir, un gobierno federal en lugar de uno unitario. Ucrania empezó a exigir que primero se fueran y luego harían lo acordado. Y Rusia decía que no, que primero cumplieran y luego se irían. O sea, Ucrania no debía entrar a la OTAN, decía Rusia. Ucrania se descentralizaría y Ucrania no debía tener más que una cantidad determinada de tropas. Y hoy sabemos cuál es esa cantidad. Son 600.000 que, por así decirlo, todos están de acuerdo con esa cantidad. Antes dijimos que había cifras como 150, pero en realidad son 600. Revisé todos los documentos que existen. Entonces Rusia dice que el ejército no es de más de 600.000 personas, 600.000 personas en el ejército. Eso es de 2 a 3 veces más de lo que realmente necesitan, porque simplemente no podrán mantener a 600.000 personas en el ejército de manera constante. Entonces, ¿quién vivirá, trabajará y los mantendrá económicamente en el país? ¿Quién? Otra vez América y Europa. Ya no lo haremos, eso quedó atrás. En total, 2 veces, 3 veces se rompieron los acuerdos. La tercera vez se reunieron en Estambul, ya en el año 22. Pasaron 34 días después. Al día 33, Rusia propuso sentarse, por así decirlo, a negociaciones de paz. Al día 34 se reunieron. Allí voló Aracamia, o sea, con Aracamia y con algunas personas. ¿Con quiénes? Pero así fue. Se sentaron ahí y llegaron a un acuerdo. O sea, ¿a qué acuerdo llegaron? Dijeron, todos cesamos el fuego. O sea, amnistía para todos aquellos, descentralización de Ucrania, cese inmediato, por así decirlo, de las acciones militares ahora mismo. Y Rajamé dijo, debo hacerlo. Ya hemos firmado 2 veces ya, por así decirlo, se ha caído. Hagámoslo bien a la tercera, vamos, vamos. Nos dimos la mano, aunque quizá no lo hicimos porque la guerra ya empezó. Regresó para consultas, habló con el comité de ministros, ahora esto ya lo confirma otra persona. No Rakame, ahora lo dice ese mismo, Dios mío, Alexei Arestovich, sí, Arestovich. La verdad, no siempre le creo a Arestovich en todo, eso lo dije de manera muy suave. Pero aquí él dice, yo mismo no lo escuché, pero hablé con 2 personas que participaron en esas consultas. Entonces, cuando se confirma sobre Rayam, sospecho que así es. Ahora bien, lo que él cuenta es lo siguiente, decidieron todos, vamos a volar, le permitieron hablar con el ruso, todos firmamos, todo está perfecto, pasado mañana nos reunimos, pero al día siguiente llega Boris Johnson y dice que no firmemos nada, que sigamos peleando. Y Rahamés se vuelve loco por esto, se vuelve loco por esto. Dio 2 entrevistas sobre este tema, pero luego guardó silencio. Al final de cuentas, él no es el jefe administrativo del Estado.
Arestovich tiene sus propias emociones y cree ser mejor que Zelensky. Y él es mejor que Zelensky. Peor, como dicen en Georgia, yo soy mejor que tú, peor. Por eso él aprovecha cada momento para enfatizarlo. Por eso, digamos, todo lo demás, como se dice, lo citamos, lo haremos o no lo haremos. Él es una persona muy inteligente, no creo que sea buena, pero sí inteligente. Y por supuesto va a mentir de inmediato. En un instante, a los 5 minutos, lo atrapan. Él miente descaradamente justo en la cara e inventa otra cosa después. Pero bueno, se puede. Él es un buen político. Así que después de todo eso, la guerra continúa durante 3 años y medio. Es para reírse, pero es cierto. Pero mataron en total a 1 millón de personas. Eso incluye a 400.000 ucranianos. Me refiero tanto a civiles como a otros. Destruyeron muchas cosas allá. Destruyeron varias ciudades. Es terrible, la guerra siempre es guerra, por así decirlo. Especialmente cuando llegan los buriatos y otras nacionalidades de la mayoría, o como sea que se llamen, sí. Para ellos el baño es algo imposible, tienen que destruirlo y enviárselo a su mamá. De paso, es fácil matar a alguien solo por tener algo en las manos. ¿Qué te gustó? Son bárbaros normales, mongolotártaros. No me refiero específicamente a los buriatos, no son distintos a los demás. Del Bania, que vino del pueblo, que llama a su mamá y habla con puras groserías. Toda la conversación es puro lenguaje vulgar. Así es como hablan con su mamá, simplemente no se comunican de otra manera. Así que no sé qué va a pasar ahora. Ahora por cuarta vez se le ofrece a Ucrania la oportunidad de detener la masacre. Si Ucrania aceptará esto por cuarta vez o no, ahora ya depende de ellos. De esto depende todo el futuro de Ucrania. Antes solo dependía de los años de guerra, pero ahora es todo el futuro. O Ucrania, por así decirlo, acepta una especie de paz entregando territorios, o Ucrania dice que no, que preferimos morir, y como Danko se arrancará el corazón del pecho y al poco tiempo todo terminará. Porque se acabarán las personas, porque se acabarán las municiones y por eso porque se acabará el territorio. No sé cuánto le tomará a Rusia capturar el resto del territorio, 2 o 3 años, 4 años, 8 años, pero Rusia matará tranquilamente a estos. Otras mujeres se encarecen. Sí, esa es la idea principal de Chukov, que nadie ha cancelado todavía. Al final de cuentas, para las mujeres se encarecen. O si es necesario, contrataremos chinos, si es necesario. Tenemos mucho petróleo y gas que esos mismos, digamos, europeos, ahora bajo la presión de Estados Unidos, al menos han dejado de comprar. Pero la India compra, China compra y otros también compran. Tenemos mucho dinero, vamos a contratar norcoreanos o chinos, ya que allá el desempleo está aumentando. Así que otros 10 años de guerra morirán 1,5 millones o 2 millones de personas más. Otros 6 millones huirán al extranjero y se acabará Ucrania. Por eso la elección no es entre ganar y rendirse, sino entre ceder una parte o perderlo todo. Hoy precisamente hubo una declaración de Putin que algunos exigen continuar la guerra hasta que muera el último ucraniano. Rusia está lista para eso, dijo Putin. Pero por otro lado, nadie dice que podrían acabarse los rusos. Bueno, me refiero no solo en términos de cantidad, sino también incluso con todo el apoyo. ¿La Federación Rusa tendrá recursos económicos, políticos o psicológicos suficientes para mantener una guerra tan grande por tanto tiempo? La pregunta es, ¿está lista Ucrania? Pensé decir ustedes, pero luego me pareció un reproche. No, Ucrania está lista para arriesgarse. Es decir, ¿y si acaso? ¿Y si Rusia no tiene suficientes recursos? Editor. Rusia no pierde nada. Miren, todas las personas que conocía y conozco allá, que viven en San Petersburgo y en Moscú, principalmente conozco gente de ahí, ninguno de ellos tiene a su hijo luchando en el frente, ninguno de ellos ha perdido o cambiado su negocio, y todo lo que les ha cambiado es que los precios de los productos aumentaron un 10% porque los traen ya sea por China o por Turquía. Eso es todo, punto, ya no hay nada más. En pueblos pequeños hay que apretarse el cinturón. ¿Recuerdas alguna vez desde la invasión tártara que ellos se hayan apretado el cinturón? Todo sigue igual, ya están acostumbrados. Se ajustan el cinturón, el vodka y el embutido bajan de precio, y lo demás no les importa mucho. Bueno, según recuerdo, yo trabajaba en el estudio de cine Glenfield. Llegamos a un pueblo, fuimos ahí porque teníamos que hacer algo, con el presidente del Kolchos. Nos sentaron a la mesa, pusieron un tazón de madera y vertieron ahí 4 botellas de vodka. Eran esas botellas de tapa blanca, ¿cómo se llaman? Moskovskaya, ¿no? ¿Sí?
Y luego ahí desmenuzaron papas, salchicha cocida, algo más de pepinos, y nos dieron cucharas, así que nos tragábamos ese brebaje, comíamos y bebíamos. O sea, en vez de agua o borsch o algo así, ahí había 4 botellas de vodka vertidas. Bueno, y después de eso ya no les importa en absoluto qué asunto ocultar en Ucrania, porque así es como vive la Gran Rusia, no la pintada, no la de bastones, no alguna otra, así es como vive, ignoran todo y encubren la región. ¿Ven cuál es la cuestión global en el contexto de la historia futura de Ucrania? Mm, ¿Qué logran con esos ataques y su actitud cuando Putin o el Kremlin dicen que están listos y que los ucranianos resistirán hasta el final? Y lo que sucede es que así trasladan la responsabilidad de la guerra a otros. Es decir, no es porque ellos envían a sus soldados, no es porque lanzan misiles a Ucrania, sino porque Ucrania no quiere detenerse, no quiere aceptar las concesiones o ultimátums que impone la Federación Rusa. Y resulta que de esta manera la responsabilidad por la continuación no recae en los organizadores, sino en la víctima. ¿Sabe? En mi opinión, esa es una cuestión semántica que en realidad no importa en absoluto. Es importante si usted me encuentra, aunque sea un solo lugar en el mundo, en algún periodo de nuestra historia, donde algo fuera más importante que la fuerza, entonces, digamos, estaré de acuerdo en que eso realmente está muy mal. La fuerza siempre ha sido lo más importante. Adquieres fuerza o eres fuerte, o te unes en alianza con alguien que es fuerte, y ustedes 2, 3, 8 son más fuertes que aquel que teóricamente podría atacarte. No hay otra opción. Ahora Ucrania está pagando por el saqueo del país que organizaron los llamados oligarcas, es decir, en realidad los funcionarios, ¿no? Los funcionarios ucranianos que tomaron ese camino. ¿Sabe? En Singapur le preguntaron a su presidente, quien hizo de Singapur lo que es, le dijeron, díganos, ¿por qué sucedió así que bajo su mandato todo esto, digamos, la gente vive tan bien, hay millones de oportunidades y cosas así? Él dijo, y sabe, al ser elegido tenía 2 opciones: hacer multimillonarios a mis amigos o mejorar la vida en mi país. No solo una vida normal, sino una buena. Elegí la segunda opción. Así que él es de esas personas únicas que la eligieron. El liderazgo de Rusia, Ucrania, Estados Unidos e Inglaterra. Ahora tenemos un presidente diferente y otra tarea. Punto. No porque él sea bueno, como un ángel. No, él tiene otra tarea. Él ya hizo dinero, ahora quiere hacer algo diferente y eso que él quiere hacer coincide con nuestros deseos. Pero todos los demás gobiernos de todos los demás países del mundo quieren para sí mismos gracias. Y si para eso tienen que robar a los demás, lo hacen tranquilamente. Gracias. Gracias. Gracias por la sonrisa. Bueno, y Luquimilla, tú no eres otro fuerte. La cibernética, todo eso viene del extranjero. Entonces les irá aún peor. Todavía va a ser peor. Desde mi punto de vista, un bandido local o un bandido extranjero es lo mismo. ¿Acaso ya habíamos hablado antes la última vez? Hice una pregunta. ¿Y qué? ¿Algún país alguna vez mejoró después de que obtuvo independencia? Solo un país en el mundo, América. De todos los demás países perdieron en ese momento, porque no tenían el llamado capital primario. El capital primario es esto, el secundario, el dinero, y ellos no tenían conocimientos. Allí, en Sudáfrica, expulsaron a quienes estaban, los belgas, bueno, ya no eran belgas, eran los Boers holandeses, entonces expulsaron a los holandeses. ¿Y qué? Han pasado tantos años, han pasado 70 años desde entonces, y cada día está peor y peor y peor y peor. ¿Quién se los garantiza? Porque llegaron sus propios bandidos y resultó que sus propios bandidos además eran bandidos tontos. Se puede ser un bandido inteligente, se puede ser un bandido tonto. Yo conocía a Luskov, que era el alcalde de Moscú, y a Sobchak, que era el alcalde de San Petersburgo. Ambos eran ladrones, pero Luskov era un ladrón inteligente y Sobchak un ladrón tonto. Luskov, cuando robaba, le decía a quien le daba el soborno: además del soborno, también construye un jardín de niños. ¿Entiendes?
Y en Moscú empezaron a construirse jardines de niños, a pavimentar calles y algo más, y se hizo evidente. Como nuestro alcalde, sí, todos entendían que robaba, todos lo sabían, pero como alcalde se preocupaba por nosotros. Y Sobchak, sin producir, solo tomaba. Y ahí no pasó nada, solo fue un mal alcalde, esa es la diferencia. Sí, buen ladrón, mal ladrón, esos eran los ladrones que había. Llegó Saakashvili, sí, él tiene lo suyo, por así decirlo, ahí hay un descargo de responsabilidad, como se dice. Sí, éramos bastante cercanos, por así decirlo, tanto con él como con toda la gente que nosotros. Me refiero a que mi esposa es georgiana y en general está relacionada con los chicos que trabajaron con Saakashvili. Entonces, subtítulos, no todas las metodologías. Nosotros lo apoyamos ahí, digamos por así decirlo, sí, pero él llegó a Ucrania ya con conciencia y con entendimiento de qué hacer. Y lo primero que hicieron los bandidos locales fue devorarlo. Sí, bueno, lo devoraron, así, lo devoraron para que Dios no lo quiera, digamos, no mordiera ahí. Aunque lo que él proponía claramente era bueno tanto para Odessa como para todo el país. Bueno, claramente era bueno. Además, alguien que ya lo aprendió con la experiencia de otro país. Por alguna razón sus bandidos son mejores, me da igual. Saben, los bandidos ucranianos tienen apellidos rusos, tártaros, armenios, judíos. Los bandidos rusos tienen apellidos ucranianos, tártaros, judíos. O sea, no veo la diferencia. Son exactamente iguales, los mismos, exactamente los mismos. Otra cosa es que, por así decirlo, entiendo que no quieres que te capturen. Pero si ya hubo Minsk I, Minsk II, Estambul. Y ahora el plan de Trump, hacer lo mismo por cuarta vez y poner a toda tu gente en peligro, eso ya está más allá de la vileza. Continuación, amigos, escriban, repito, su opinión en los comentarios, estén con nosotros. Les deseamos un buen día. Hasta la próxima. León Weinstein fue nuestro invitado. Gracias, León, por la conversación y también hasta la próxima. Adiós.